Cuando pensamos en shows dirigidos a niños, nos imaginamos programas con contenido educativo, tramas sencillas y personajes agradables y amigables para que llamen la atención de los infantes. Y aunque hay muchos programas que logran cumplir con todo esto, hay otros que en su caso lograron todo lo contrario. Yo soy Fantasmini Calabacín y hoy te presento el top 10 de shows infantiles más perturbadores. Y antes de comenzar te invito a suscribirte y a darle like para así motivarme a subir más vídeos como este. Ahora sí empezamos. Número 10. Empezamos este top con la serie británica Wizardora. De todos los shows este es el menos perturbador. La serie trata sobre una joven aprendiz de bruja llamada Wizardora la cual trata de resolver problemas usando la magia. En esta serie había marionetas las cuales eran personajes principales dentro de la misma. El problema es, que a diferencia de otras series, los títeres utilizados en esta eran bastante feos, sobre todo la del teléfono, el cual tenía un diseño bastante perturbador para la serie. Actualmente este show no es muy conocido en este lado del mundo. Sin embargo, en Europa sobre todo en Inglaterra, esta gozó de gran popularidad. Número 10. Número 9. Telefranchise. Fue un programa infantil canadiense de los años 80, creado para enseñar francés como segunda lengua a niños de primaria y secundaria. En este show aparecía un personaje llamado Ananas, la cual era una piña viviente que hablaba. Si bien en la intro del programa se le puede ver como una piña amigable y simpática, cuando tuvieron que adaptarla a la acción real, lo hicieron con el peor diseño posible, arruinando por completo la imagen linda y amigable del personaje mostrado en el opening. Y no era el único personaje que causaba incomodidad. También había otro personaje llamado Ginette, el cual también era una marioneta, pero esta tenía intención de imitar a un ser humano, si bien también era algo fea tampoco llegaba a causar mucha incomodidad. En sí el show no tiene nada de malo, solo son los diseños tan extraños e inquietantes que tienen los personajes. Esto en parte afectó el recibimiento del show ya que solo tuvo 30 episodios de 10 minutos. Aún así, fueron capítulos suficientes para dejar huella en la mente de muchos televidentes. Número 9. Número 8. The Wiggles son un grupo musical infantil australiano fundado en 1991 en Sydney, famosos por sus canciones educativas y espectáculos en vivo. Este grupo cuenta con mucha popularidad en países de habla inglesa, aunque también en algunas regiones de Latinoamérica. A finales de los 90 y a inicios de los 2000, el grupo empezó a aventurarse a hacer shows en televisión. Y para acompañar sus canciones se les ocurrió utilizar marionetas, las cuales no tenían precisamente el diseño más bonito. Sí, las marionetas eran bastante feas, a muchos niños no les gustó esto y es por eso que después de los años 2000 su uso se vio muy reducido hasta poco a poco desaparecer. Actualmente estas marionetas solo están en el recuerdo, y dudo mucho que los Wiggles quieran volverlas a utilizar. Número 8. Número 7. My name is Hartley Hare. And today I'm going to talk to you about being naughty. En los años 70, en la televisión británica apareció Pipkins. Un show infantil de marionetas, nuevamente siendo un intento de plagio de Plaza Sésamo. El protagonista era Ardley Hare, un conejo de peluche que se convirtió en la figura más recordada del programa. No era el típico personaje dulce y amigable, Ardley tenía una voz áspera, un carácter sarcástico y a menudo parecía gruñón. Para muchos niños, su actitud resultaba más perturbadora que educativa. El contraste era evidente. Mientras otros títeres como Pig o Topoff eran simpáticos y juguetones, Ardley parecía traer un humor ácido y casi adulto a un programa dirigido a menores de 5 años. El programa Pipkins duró hasta 1981, con más de 300 episodios. Pero lo que quedó grabado en la memoria colectiva no fueron las lecciones educativas, sino la mirada fija y la voz rasposa de Ardley Hare. Número 7.
Número 6. Si eres de Latinoamérica muy seguramente conozcas 31 minutos. Y como sabrás, este es un show el cual trata de imitar un noticiero pero dedicado para niños. Pero ¿sabías tú que este no fue el primer show que tuvo esta dinámica? En la década de 1980 apareció en Francia Telechat, un show infantil que, al igual que 31 minutos, trataba sobre un noticiero donde los conductores eran animales antropomórficos. Como por ejemplo Groucha, un gato de aspecto algo feo, o Madame Telechat, una avestruz. Nuevamente, la razón por la que este show está aquí es por las marionetas que utilizaban, las cuales me atrevo a decir que son las más feas de todo el top. Ya que en serio, ¿qué necesidad había de hacer un micrófono con cara realista y que atrás tuviera una oreja? Otro ejemplo es el del teléfono, el cual tenía una cara que imitaba la voz de quien llamaba. Estas marionetas no eran las únicas con diseños feos, todas las demás tenían diseños similares y para acabarla tenían voces espantosas. Aún así, en estos tiempos, hay gente que recuerda este show con cariño, sobre todo gente que vive en Europa, ya que a Latinoamérica nunca llegó de forma oficial. Número 6. Número 5. Kiinaga, raginaga väntan kaikki kohvijuva, sest mu kallis karupere tahab juua kohvijuva. Esto que acabas de ver no era una creepypasta ni una especie de ritual satánico. Lo que acabas de ver es en realidad Mommy Habits, un programa infantil proveniente de la Estonia soviética, que buscaba enseñarle a los niños el alfabeto. Su protagonista era Mommy, un osito que debía guiar a los niños en el aprendizaje de las letras. Los actores aparecían disfrazados de osos con trajes voluminosos y cabezas rígidas, dando como resultado personajes perturbadores que trataban de ser amigables con los niños. La verdad es que no hay mucha información sobre este show, ya que gran parte de las grabaciones originales están perdidas. Solo sobreviven algunos episodios en color de finales de los 70. Esta ausencia ha convertido al show en un mito televisivo, un recuerdo borroso que se transmite más por la memoria colectiva que por las imágenes disponibles. De igual forma, en Eslovenia es muy querida esta serie y es analizada para ver cómo eran los programas en la época soviética. Número 5. Número 4. Durante la década de los 80, el éxito que tenía Plaza Sésamo era inmenso. Y es por eso que muchos shows trataron de copiar su formato de contenido educativo y uso de marionetas. Uno de esos intentos de plagio fue Peppermint Park, un show infantil de bajo presupuesto el cual llegó directo a VHS. Como ya lo dije antes, este show intentó copiar la fórmula de Plaza Sésamo, tratando de ser un show educativo. Sin embargo, el diseño de las marionetas era muy malo, causando más miedo que alegría a los niños. Había varios personajes, cada uno con su propio rol, como cantar, hacer chistes o contar historias. Pero, ¿sabes que un programa infantil es malo cuando uno de los personajes principales es un anciano deprimido por haber desperdiciado su juventud? Se sabe que la serie fue muy mal recibida, tan mala fue que tan solo se grabaron 6 episodios, los cuales hasta 2010 fueron encontrados completos. Este show únicamente es recordado por ser la peor copia existente de Plaza Sésamo. Número 4. Número 3. Imagínate que eres un niño finlandés de los años 90, y que te levantaste temprano para ver la televisión. La enciendes expectante y lo que te sale en el bloque infantil es esto. Estoy seguro de que a más de un niño le ocurrió esto. Y es que a finales de los 90, una serie infantil con marionetas dejó a más de un niño traumado. El show se llamaba Aasi, Morso Hamouru. Mostraba a un burro temeroso, un gato obstinado y un sabio llamado Morso, viviendo situaciones cotidianas en episodios de apenas 5 minutos. Lo perturbador no estaba en las historias, sino en la atmósfera. Marionetas de aspecto extraño, silencios prolongados y un tono sombrío que muchos niños describieron como aterrador. Aunque fue pensada para el bloque infantil Pikkukakonen, pronto se convirtió en objeto de controversia y, con el tiempo, en un clásico de los media. Redescubierta en 2020, hoy es un ejemplo perfecto de cómo la televisión infantil puede ser más perturbadora que tierna. Número 3. Número 2. Uno de los shows infantiles más perturbadores y a su vez más conocidos.
Slieko era un show checoslovaco, el cual era un programa cultural. Este show tenía la inmensa responsabilidad de hacer propaganda anticomunista en un país que, hasta hacía poco era comunista. Y también trataba de enseñarle a los niños buenos valores y a portarse bien. El show era de marionetas y acción real, y si bien había varias marionetas, sin duda, la más popular es Rafał Plachta, la cual se volvió muy popular por un vídeo donde aparece cantando una canción bastante perturbadora. Si bien, el diseño del personaje no es precisamente agradable, hay que decir que en su país natal es un personaje muy querido por la gente. Quizás a nosotros nos parezca fea y perturbadora, pero hay que entender que este show tenía una misión muy importante en esa época. Quizás solo hicieron lo más que podían hacer con un bajo presupuesto. De igual forma hay que decirlo, el personaje asusta, y estoy seguro de que si le dices a los niños que si se portan mal esta cosa les saldrá en la noche, de inmediato empiezan a portarse bien. Número 2. Número 1. Jigsaw fue un show inglés transmitido por la BBC, el cual iba dirigido a niños de entre 4 y 7 años. Era un programa educativo que trataba de sketches y sobre resolver acertijos. Había varios personajes en el show, pero sin duda, el más icónico es Mr. Nosey-Bonk. Muy conocido en la comunidad de terror de internet. Este era un personaje mudo y surrealista el cual llevaba una máscara de nariz larga y sonrisa inquietante. Su humor era similar al de Mr. Bean, pero de mala manera. Sus sketches no eran muy divertidos y solían causar incomodidad a quienes lo veían. Curiosamente este personaje empezó a aparecer a partir de la segunda temporada del show. Lo que hizo que mucha gente dejara de verlo únicamente por él. Sin duda, este personaje es el más aterrador de estos shows. Is precisely the sort of figure who'd sneak into a stranger's bedroom in the dead of night and knife you, 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 and knife you. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así dale like y suscríbete a mi canal. Te invito a seguirme en TikTok como @calabacinifantas donde subo vídeos de leyendas, criaturas mitológicas y de criptozoología. Y ahora, sin más por el momento me despido. Buenas noches.